Cuando el fotógrafo de vida silvestre Jake Morrison recorría a pie los remotos cañones del desierto rojo de Wyoming para documentar a las últimas manadas de mustang salvajes de América, jamás imaginó que escucharía un débil relincho, perdido en el eco, que provenía del fondo de una barranca de más de 6 metros de profundidad. Ese sonido lo guiaría hacia un hallazgo desgarrador, el cuerpo inmóvil de un potrillo mustang, tan demacrado que sus costillas sobresalían bajo una piel tan delgada como papel, y cuyo frágil cuerpecito pesaba apenas 18 kilos, en lugar de los saludables 54 que debería tener un potrillo de 3 meses. Estaba inconsciente, apenas respirando. Todo indicaba que había caído días atrás en ese profundo y rocoso abismo, sin poder escalar para salir y abandonado por su manada durante la migración a través del árido paisaje que se había convertido en su prisión. Lo que Jake hizo después, y la milagrosa transformación que seguiría, capturarían el corazón de toda una nación. Y demostrarían que, a veces, las situaciones más desesperadas se convierten en las historias más inspiradoras de supervivencia contra todo pronóstico. Cuando el primer veterinario que examinó a Canyon aseguró que su estado era demasiado grave para recuperarse y sugirió terminar con su sufrimiento, Jake se negó rotundamente a rendirse. Decidió iniciar un camino que no solo salvaría una vida preciosa, sino que también cambiaría para siempre la forma en que Estados Unidos protege su herencia de caballos salvajes. Esta es la increíble historia real de Canyon, el viaje de un esqueleto moribundo atrapado en una tumba de roca, hasta convertirse en el mustang salvaje más famoso de la historia americana, y del hombre que probó que cada vida silvestre vale la pena defender, sin importar cuán rota parezca. El desierto rojo de Wyoming se extiende sin fin bajo el vasto cielo estadounidense. Un paisaje tan remoto e implacable que sirve como uno de los últimos refugios para las manadas de mustang salvajes del país. Pero nadie imaginaba que estos cañones milenarios se convertirían en el escenario de uno de los hallazgos más desgarradores en la historia de los rescates de caballos salvajes. Jake Morrison, un fotógrafo de vida silvestre de 38 años, originario de Jackson Hole, llevaba 3 días siguiendo a la manada Thunder Mountain, documentando su migración de verano a través de un terreno que permanecía inalterado desde que los ancestros de estos caballos galoparon libres por el oeste americano. Con su equipo fotográfico profesional y provisiones de supervivencia, Jake representaba el esfuerzo moderno por preservar el legado visual de estas magníficas criaturas antes de que el desarrollo humano y el cambio climático alteraran para siempre su antiguo hogar. Los mustang salvajes son símbolos vivientes de la libertad americana, diría Jake después a National Geographic. Han sobrevivido en estos cañones por generaciones, pero su hábitat se reduce cada año. Quería contar su historia antes de que sea demasiado tarde. La manada Thunder Mountain estaba compuesta por 23 caballos, liderados por un imponente semental conocido localmente como Thunder. Pero el ojo entrenado de Jake notó algo: el grupo estaba inquieto y parecía incompleto. Los caballos salvajes mantienen estructuras sociales precisas, y su comportamiento indicaba que un miembro faltaba en su comunidad unida. Canyon había sido parte de esa familia salvaje hasta 3 días antes, cuando, de alguna forma, el potrillo de 3 meses se separó de la manada durante su paso por el terreno rocoso del desierto rojo. Con sus 54 kilos y poco más de 90 centímetros de altura, Canyon debería haber seguido el paso de su madre, Dawn, una hermosa yegua bayo que llevaba días buscándolo desesperadamente, mientras el resto de la manada continuaba hacia las zonas de pasto de verano. Los potrillos jóvenes pueden separarse de la manada en cruces de terreno difíciles, explicó la doctora Sara Martínez, especialista en caballos salvajes que más tarde trataría a Canyon. Pero en este ambiente tan hostil, la separación suele ser una sentencia de muerte. Los potrillos no tienen el conocimiento ni la fuerza para sobrevivir solos. Canyon había caído en una estrecha barranca de unos 6 metros de profundidad, con paredes tan empinadas que le resultaba imposible trepar. Ese abismo rocoso se convirtió en su prisión durante 3 días, sin comida, sin agua, y sin la protección de su familia, debilitándose poco a poco mientras la deshidratación y el hambre cobraban su precio inevitable. Jake encontró a Canyon por pura casualidad, siguiendo un sendero marcado por animales de caza. Jake seguía un estrecho sendero que bordeaba el filo de varias barrancas profundas, esculpidas por siglos de violentas inundaciones repentinas. Estaba concentrado en fotografiar las formaciones geológicas que servían de refugio a los caballos salvajes, cuando escuchó un sonido tenue, casi perdido en el viento,
un relincho muy débil que parecía provenir de algún punto abajo. Al principio pensé que era el viento entre las rocas, recordó Jake. Pero había algo en ese sonido que me hizo detenerme y escuchar con más atención. Cuando lo escuché otra vez, supe que era un animal en peligro. Siguiendo el eco hasta su origen, Jake llegó al borde de una barranca que caía casi en vertical entre imponentes paredes de roca. En el fondo, apenas visible bajo las sombras proyectadas por el cañón, yacía una pequeña figura oscura, que podría haber sido una roca o un trozo de madera. Tuve que usar mi lente telefoto para ver con claridad qué había ahí abajo, explicó. Cuando enfoqué, me di cuenta, era un potrillo, y no se movía. Sentí que el corazón se me detenía, pensé que estaba viendo una escena de muerte. Canyon yacía inmóvil en el suelo rocoso, tan demacrado tras 3 días sin comer que sus costillas formaban aristas afiladas bajo una piel casi translúcida. El brillo de su hermoso pelaje bayo, con crin y cola negras, se había apagado por la deshidratación y el agotamiento. Sus ojos permanecían cerrados y su respiración lenta y pesada indicaba que estaba peligrosamente cerca de la muerte. Las paredes empinadas y la estrechez de la barranca significaban que el rescate requeriría equipo especializado y una planeación cuidadosa. Jake llamó de inmediato a la línea de emergencias de caballos salvajes de la Oficina de Administración de Tierras, pero sabía que en un lugar tan remoto la ayuda podía tardar horas, un tiempo que Canyon tal vez no tenía. Al mirar hacia abajo y verlo atrapado entre las rocas, supe que no podía quedarme esperando a un rescate oficial, dijo Jake. Se estaba muriendo, y yo era la única persona que sabía que él estaba ahí. Tenía que intentarlo, incluso si eso significaba arriesgar mi propia vida. Lo que hizo a continuación marcaría el inicio del rescate más importante de su carrera, y de la lucha de Canyon por sobrevivir contra todo pronóstico. La decisión de Jake Morrison de intentar un rescate en solitario desde aquella barranca de 6 metros pondría a prueba cada habilidad aprendida durante años fotografiando vida silvestre en algunos de los terrenos más peligrosos de Estados Unidos. Improvisó una operación usando su equipo de escalada y su instinto de fotógrafo para salvar a un potrillo salvaje moribundo antes de que llegara la ayuda oficial. En mi equipo llevaba unos 60 metros de cuerda de escalada, mosquetones y equipo básico de rapel, explicó luego a los coordinadores de rescate que llegarían horas más tarde. Sabía que podía bajar hasta el fondo, pero no estaba seguro de cómo iba a subirlo, sobre todo si estaba tan débil como parecía. Las paredes de la barranca eran de arenisca casi vertical, pulidas por siglos de lluvias torrenciales, lo que hacía extremadamente peligrosa cualquier maniobra de escalada. Pero el estado de Canyon empeoraba con cada minuto, y esperar el equipo especializado podía significar llegar demasiado tarde. Jake aseguró su sistema de descenso a un enorme bloque de roca en el borde y comenzó a bajar con cuidado hacia el abismo donde Canyon yacía inconsciente. El espacio era tan estrecho que debía maniobrar para no desprender piedras que pudieran caer sobre el indefenso potrillo. A medida que me acercaba, vi lo grave que estaba realmente, recordó. Este hermoso potrillo salvaje no era más que piel y huesos. Sus costillas parecían las de un esqueleto, sus caderas sobresalían, y su respiración era tan superficial que pensé que moriría antes de que pudiera llegar hasta él. La realidad era incluso peor de lo que Jake había temido desde arriba. Con apenas 3 meses de edad, Canyon pesaba unos 18 kilos en lugar de los 54 que debía tener. Su deshidratación era tan severa que su piel había perdido toda elasticidad, y sus encías estaban blancas en lugar de un rosa saludable. Cuando lo toqué, estaba apenas tibio, relató Jake. Su cuerpecito se sentía como si ya estuviera a medio camino de irse, pero cuando oyó mi voz, abrió un poco los ojos. Ahí supe que aún quedaba algo de lucha en él. Su entrenamiento en primeros auxilios, adquirido en su trabajo de fotografía en entornos salvajes, le permitió evaluar la condición crítica de Canyon. El potrillo sufría una deshidratación extrema, inanición y exposición prolongada, pero aún respiraba y mostraba leves respuestas a los estímulos. Señales de que todavía existía la posibilidad de un rescate exitoso. Tenía agua de emergencia y algunas barras energéticas,
pero sabía que no podía darle a un potrillo hambriento comida o agua común sin arriesgarme a empeorar su estado, explicó Jake. Usé mi teléfono satelital para contactar a la doctora Martínez en el santuario de caballos salvajes, y ella me guió en los cuidados de emergencia hasta que los equipos de rescate pudieran llegar. A 60 millas de distancia, en el santuario de caballos salvajes de Wyoming, la doctora Sara Martínez recibió la llamada de auxilio de Jake. Desde el teléfono, le dio instrucciones que literalmente le salvarían la vida a Canyon, al tiempo que coordinaba la respuesta oficial, que tardaría horas en atravesar aquel terreno tan remoto. Jake describió una condición crítica, desnutrición y deshidratación severas. Más tarde, la doctora Martínez testificaría. Lo guié en técnicas de estabilización de emergencia, mantener a Canyon abrigado, darle pequeñas cantidades de agua con una jeringa, y monitorear su respiración y frecuencia cardíaca mientras organizábamos el equipo profesional de rescate. Pero lo más difícil de aquel rescate improvisado no fue solo la técnica, sino el impacto emocional. Encontrar a una criatura salvaje en un estado tan desesperado, atrapada durante días en un lugar tan aislado, convirtió todo en una situación de vida o muerte que puso a prueba la resistencia emocional de Jake tanto como sus habilidades. Sentado al fondo de esa barranca, con un potrillo salvaje moribundo, me di cuenta de que probablemente yo era la única persona que podía salvarle la vida, reflexionó. La responsabilidad era abrumadora, pero al mirar su rostro, supe que debía hacer todo lo posible para darle una oportunidad. Canyon permaneció mayormente inconsciente durante los primeros cuidados, pero sus leves reacciones ante el toque suave y la voz tranquila del fotógrafo sugerían que aún quedaba una chispa de vida en ese cuerpo tan debilitado. Mientras el sol caía sobre el desierto de Wyoming, Jake se preparó para lo que sería la noche más larga de sus vidas. Esperando la llegada del rescate profesional, luchó por mantener vivo a Canyon únicamente con determinación y cuidados básicos de emergencia, cuidados que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con el amanecer, llegó el equipo de rescate del santuario de caballos salvajes de Wyoming trayendo equipo veterinario profesional y especialistas en rescate de caballos salvajes. Pero sacar con vida a un potrillo gravemente enfermo desde una barranca rocosa de 6 metros requeriría improvisación y un trabajo en equipo que pondría al límite incluso a los rescatistas más experimentados. La doctora Sara Martínez descendió en helicóptero junto a la técnica veterinaria Lisa Rodríguez y 2 especialistas en rescate. Llevaban todo lo necesario para tratar casos de desnutrición y deshidratación extremas en el campo. Pero antes de atenderlo, había que sacar a Canyon con vida de ese abismo. Gracias a los cuidados de Jake durante la noche, Canyon había logrado mantenerse estable, aunque su estado seguía siendo crítico. Al descender con equipo de rapel para examinarlo, la doctora Martínez confirmó, estaba tan deshidratado y tan desnutrido que corría riesgo de fallo orgánico, y tan débil que el propio proceso de rescate podía matarlo si no se hacía con extrema precaución. El equipo enfrentaba múltiples retos. La fragilidad de Canyon significaba que podía entrar en shock con solo manipularlo, las paredes estrechas de la barranca limitaban el uso del equipo, y, aunque su peso de apenas 18 kilos era muy bajo, aún representaba una carga importante para una maniobra de elevación vertical que debía hacerse con total delicadeza. No podíamos usar las técnicas normales de rescate equino porque Canyon estaba demasiado débil para colaborar, explicó Tom Wilson, jefe de rescate. Tuvimos que crear un sistema especial que soportara todo su peso, protegiendo su columna frágil y sus órganos ya comprometidos. La solución fue combinar el equipo fotográfico de Jake con el equipo de rescate del santuario para improvisar un sistema de izado completo. Usando el resistente trípode de Jake como punto de anclaje y una camilla de transporte para animales, diseñaron un sistema de poleas que permitiría levantar a Canyon en vertical distribuyendo su peso de forma segura. Durante la preparación, Canyon permaneció semi-inconsciente, pero no mostró miedo hacia los humanos. Un potrillo salvaje de su edad debería estar aterrorizado con el contacto humano, observó Lisa Rodríguez. Pero su estado era tan grave que parecía entender que estábamos ahí para ayudarlo. La doctora Martínez monitoreó a Canyon constantemente durante toda la preparación del rescate,
administrándole líquidos subcutáneos para mejorar su circulación y colocándole una máscara de oxígeno pediátrica para aliviar su respiración trabajosa. Cada intervención debía calcularse con precisión para no sobrecargar su frágil organismo. Básicamente estábamos realizando una cirugía de campo al mismo tiempo que planificábamos un rescate técnico, comentó la doctora Martínez. El cuerpo de Canyon se estaba apagando por la inanición, pero el estrés del rescate podía provocar un fallo orgánico total. Solo teníamos una oportunidad para hacerlo bien. La elevación real tomó más de 2 horas de coordinación meticulosa. Canyon fue asegurado en una camilla de transporte hecha a medida que sostenía su cuello, columna y patas, mientras Jaque operaba el sistema de cuerdas desde arriba. La doctora Martínez mantuvo contacto físico con el potrillo durante todo el ascenso vertical, controlando sus signos vitales y lista para detener el procedimiento si el estrés se volvía demasiado peligroso. Durante el izado, Canyon abrió los ojos y me miró directamente, recordó Martínez. Había algo en su mirada, como si supiera que lo estábamos ayudando. En un animal salvaje tan joven, ese tipo de confianza es extraordinario. El momento más peligroso llegó cuando la camilla de transporte alcanzó el borde de la barranca y tuvo que ser maniobrada sobre la roca. Cualquier movimiento brusco podía dañar su frágil columna o desencadenar un shock que sería fatal en su condición. Cuando por fin lo colocaron en tierra firme y lo liberaron de la camilla, Canyon levantó la cabeza y miró a su alrededor, como si no pudiera creer que estaba fuera de esa prisión de piedra. La estabilización de emergencia que siguió mostró que Canyon respondía positivamente a la atención veterinaria profesional. Sus signos vitales mejoraron con la terapia de fluidos adecuada, su respiración se volvió menos forzada con el soporte de oxígeno, y su temperatura corporal se estabilizó gracias a mantas térmicas diseñadas para cuidados críticos. Canyon sobrevivió 3 días atrapado en una barranca, una noche entera con un fotógrafo sin entrenamiento veterinario y un rescate técnico que pudo haberlo matado, resumió la doctora Martínez. Pero estaba vivo, respondía y mostraba las primeras señales de que la recuperación era posible con la intervención médica adecuada. El transporte en helicóptero hacia el santuario de caballos salvajes de Wyoming sería la siguiente fase crítica en la lucha de Canyon por sobrevivir. Cuando el equipo de rescate llegó al santuario, se enfrentaron a un desafío médico sin precedentes que requeriría tratamientos innovadores, diseñados específicamente para caballos salvajes. La doctora Sara Martínez había fundado las instalaciones médicas del santuario precisamente para atender caballos salvajes huérfanos o heridos, pero el caso de Canyon superaba cualquier protocolo existente. Con solo 3 meses de edad, Canyon pesaba 18 kilos en lugar de los 54 que debería tener, y sus sistemas orgánicos estaban tan comprometidos que los procedimientos de realimentación estándar podían desencadenar complicaciones fatales. Canyon representaba el caso de desnutrición más grave en la historia de nuestro santuario, documentó la doctora Martínez en su expediente médico. Su condición corporal era de 1/9, prácticamente un esqueleto cubierto de piel. Tuvimos que desarrollar protocolos completamente nuevos para un potrillo cuyo organismo llevaba días apagándose. Las instalaciones médicas especializadas para Mustang salvajes ofrecían el entorno perfecto para su recuperación. A diferencia de los caballos domésticos, los Mustangs requieren un manejo cuidadoso que respete sus instintos naturales y, al mismo tiempo, permita la atención médica necesaria. El área de tratamiento de Canyon fue diseñada para minimizar el estrés y maximizar el acceso médico. Los caballos salvajes sanan de forma distinta a los domésticos, explicó Lisa Rodríguez, la técnica veterinaria que se convirtió en su cuidadora principal. Necesitan sentirse seguros y mantener cierto control sobre su entorno. Canyon jamás había sido tocado por un humano antes de su rescate, por lo que cada interacción debía generar confianza y no un trauma adicional. Su programa de recuperación comenzó con lo más básico: soporte vital, regulación de temperatura. La regulación de temperatura, una rehidratación gradual y una nutrición cuidadosamente controlada, diseñada para reiniciar su sistema digestivo sin provocar el síndrome de realimentación. Su plan de alimentación exigía porciones cada 2 horas, con cada comida calculada con precisión según su peso y capacidad metabólica. Comenzamos con nutrición líquida administrada con una jeringa, solo unos mililitros cada hora, registró la doctora Martínez. El sistema digestivo de Canyon prácticamente había dejado de funcionar, y tuvimos que enseñarle a su cuerpo cómo procesar alimentos otra vez,
vigilando cualquier señal de fallo orgánico. El gran avance llegó durante la segunda semana, cuando Jake Morrison visitó al potrillo que había rescatado. La reacción de Canyon al ver nuevamente a su salvador dejó asombrado al personal médico, y marcó el inicio de su recuperación emocional junto con la física. Cuando Jake entró al área médica, Canyon levantó la cabeza y relinchó suavemente. Fue el primer sonido vocal que escuchamos de él desde su llegada, recordó Lisa Rodríguez. Era como si lo recordara, como si intentara decir gracias. No quedó un solo ojo seco en la sala. Las visitas de Jake se convirtieron en una parte esencial del protocolo de recuperación. El potrillo, rescatado por un fotógrafo de vida silvestre, parecía sacar fuerza de la presencia de su salvador. Comía más cuando él estaba y mostraba mayor alerta e interacción con su entorno. Canyon me enseñó que los caballos salvajes son mucho más complejos emocionalmente de lo que la gente cree, observó Jake. Parecía entender que yo fui quien lo sacó de la barranca, y quería que viera que estaba recuperándose. La transformación física de Canyon en las semanas siguientes dejó asombrados a todos los involucrados en su cuidado. Su peso pasó gradualmente de 18 a 27 kilos. Su pelaje comenzó a mostrar el brillo característico de los Mustang saludables, y sus ojos se iluminaron con esa inteligencia que ha hecho legendarios a estos caballos por su capacidad de supervivencia. Para la cuarta semana, Canyon ya mostraba comportamientos normales de potrillo, jugaba con objetos, exploraba a su alrededor y demostraba la curiosidad propia de los caballos jóvenes y sanos. La doctora Martínez documentó que su recuperación estaba superando todas las expectativas que tenían cuando Jake lo sacó de aquella barranca. Pero lo más sorprendente fue que Canyon mantuvo su confianza en los humanos, a pesar de ser un animal salvaje. Su vínculo positivo con Jake y con el equipo médico que le salvó la vida creó una situación única, un potrillo Mustang cómodo con la interacción humana, pero sin perder sus instintos de caballo salvaje. Canyon se convirtió en un puente entre lo salvaje y lo doméstico, observó Lisa Rodríguez. Confiaba en las personas que lo ayudaron, pero nunca olvidó que era un caballo salvaje. Representaba lo mejor de ambos mundos, la libertad indomable y la comprensión de que los humanos pueden ser aliados y no amenazas. Al entrar en su segundo mes de recuperación, su transformación inspiraba a todos los que habían sido testigos de su viaje, de un esqueleto moribundo a un potrillo salvaje lleno de vida. La asombrosa recuperación de Canyon atrajo la atención de investigadores y veterinarios especializados en caballos salvajes de todo Estados Unidos, lo que dio lugar a estudios pioneros que revolucionarían la comprensión de la fisiología de los Mustangs. La recuperación de la desnutrición extrema en equidos y la resistencia psicológica que permite a los Mustangs sobrevivir en los entornos más duros de América. El Dr. Robert Chen, un reconocido fisiólogo equino de la Universidad Estatal de Colorado, fue uno de los primeros en estudiar el caso de Canyon a fondo. Lo que descubrió desafió creencias fundamentales sobre la biología de los caballos salvajes y reveló capacidades de supervivencia que superaban cualquier predicción científica basada en el estado inicial de Canyon. La recuperación de Canyon, después de una desnutrición tan extrema, representa un avance decisivo en nuestra comprensión de la fisiología del Mustang, explicó el Dr. Chen durante su presentación a la Asociación Americana de Caballos Salvajes y Burros. Su capacidad para sobrevivir 3 días en aquella barranca, seguida de una recuperación completa tras estar al borde de la muerte. La inanición mostró mecanismos de adaptación que jamás habíamos documentado en caballos domésticos. El equipo de investigación utilizó imágenes médicas avanzadas, pruebas metabólicas y análisis de comportamiento para comprender cómo Canyon había sobrevivido a condiciones que deberían haber sido fatales para cualquier caballo, y mucho más para un potrillo de 3 meses separado de su manada en uno de los entornos más implacables de Estados Unidos. La eficiencia metabólica de Canyon durante la inanición fue asombrosa. El Dr. Chen documentó que su cuerpo redujo todas las funciones no esenciales, manteniendo la actividad cerebral y cardíaca en niveles que le permitieron vivir mucho más tiempo del que podría sobrevivir un caballo doméstico en condiciones similares. La doctora Sara Martínez colaboró con el equipo de investigación para documentar los protocolos de recuperación de Canyon, creando guías de tratamiento que salvarían a otros caballos salvajes en crisis similares. Los datos mostraron que los caballos salvajes requieren enfoques médicos distintos a los de los caballos domésticos, con estrategias de recuperación que respeten sus respuestas naturales al estrés y sus necesidades sociales.
El caso de Canyon estableció nuevos protocolos para tratar caballos salvajes desnutridos, explicó la doctora Martínez en el Journal of Wild Horse Medicine. Aprendimos que los caballos salvajes sanan más rápido cuando mantienen cierto control sobre su entorno y cuando el tratamiento incorpora sus patrones de comportamiento natural. Los aspectos psicológicos de la recuperación de Canyon aportaron datos igualmente valiosos. La doctora Lisa Thompson, especialista en comportamiento animal y psicología de caballos salvajes, estudió la relación única de Canyon con Jake Morrison y su respuesta positiva al contacto humano, a pesar de su naturaleza salvaje. El vínculo de Canyon con Jake desafía todo lo que creíamos saber sobre la socialización de los caballos salvajes, observó Thompson. Normalmente, un potrillo salvaje teme instintivamente a los humanos, pero la experiencia de vida o muerte de Canyon creó asociaciones positivas con el contacto humano que permitieron una cooperación sin precedentes durante su tratamiento médico. El papel de Jake Morrison en la recuperación de Canyon se convirtió en un elemento crucial de los hallazgos. Su vigilia nocturna en la barranca y su participación constante en el cuidado del potrillo demostraron la importancia del vínculo humano consistente en rescates de caballos salvajes. La presencia de Jake redujo las hormonas de estrés de Canyon en más del 40% en comparación con interacciones con personas desconocidas, documentó la doctora Thompson. Esto sugiere que los caballos salvajes pueden formar vínculos específicos con humanos cuando esas relaciones se asocian a su supervivencia y seguridad. La investigación atrajo atención internacional cuando el caso de Canyon fue presentado simultáneamente en el International Journal of Science y en Wild Horse Quarterly, marcando la primera vez que un rescate de caballo salvaje generaba literatura científica revisada por pares en múltiples disciplinas. Canyon representa un cambio de paradigma en el rescate y rehabilitación de caballos salvajes, señaló la doctora Patricia Rodríguez, especialista en conservación equina que se unió al equipo de investigación. Sus protocolos de recuperación ahora se usan en santuarios de todo el oeste de Estados Unidos, salvando caballos que antes se habrían considerado sin esperanza. Los estudios de comportamiento revelaron que Canyon desarrolló habilidades mejoradas para resolver problemas y una mayor conciencia de su entorno, probablemente como resultado de su experiencia extrema de supervivencia. Su inteligencia y adaptabilidad superaron los patrones de desarrollo normales de un potrillo, lo que sugiere que los desafíos extremos pueden acelerar, en lugar de impedir, el desarrollo cognitivo en caballos salvajes. Canyon demuestra una inteligencia y una resistencia que representan las mejores cualidades de los Mustangs de América, concluyó el Dr. Chen. Su historia de supervivencia encarna la fuerza genética y la adaptabilidad que han permitido a los caballos salvajes prosperar en el oeste americano durante siglos. Los hallazgos de esta investigación llevaron a cambios inmediatos en las políticas de manejo de caballos salvajes, con la Oficina de Administración de Tierras actualizando sus protocolos de respuesta de emergencia basados en el caso de Canyon. Sus métodos de tratamiento se convirtieron en práctica estándar en los santuarios de caballos salvajes en todo el país, creando un legado que iba mucho más allá de su recuperación individual. Canyon se había convertido en mucho más que un potrillo rescatado. Estaba ampliando el conocimiento científico sobre las capacidades de los caballos salvajes e inspirando nuevos enfoques de conservación que honraban tanto su naturaleza indómita como su necesidad de apoyo humano. Protección en un paisaje cada vez más desarrollado. La historia de Canyon cautivó la imaginación de toda América cuando National Geographic presentó su rescate y recuperación como la portada de su edición Wild America, transformando a un potrillo de Wyoming, casi muerto, en un símbolo internacional de la resistencia de los caballos salvajes y del espíritu indomable que construyó el oeste americano. La primera gran cobertura mediática llegó cuando las dramáticas fotografías del rescate, tomadas por Jake Morrison, aparecieron en National Geographic, mostrando el contraste impactante entre el estado esquelético de Canyon en la barranca y su asombrosa recuperación en el santuario de caballos salvajes de Wyoming. El reportaje fotográfico, titulado Milagro en el Cañón, fue compartido más de 15 millones de veces en redes sociales en tan solo una semana. Esto no es solo una historia de rescate, escribió en su editorial la editora de National Geographic, María Santos. Es una historia sobre el patrimonio vivo de América, sobre los caballos salvajes que representan nuestro espíritu fronterizo y sobre lo que ocurre cuando los estadounidenses modernos se niegan a dejar que ese legado muera en cañones olvidados. La historia resonó profundamente en el público estadounidense,
porque los Mustang salvajes representan la libertad y la independencia que definen el carácter de la nación. La supervivencia de Canyon, contra todo pronóstico, encarnaba el mismo espíritu que impulsó la expansión hacia el oeste y el sueño americano de superar cualquier obstáculo con determinación y valentía. Anderson Cooper, de CNN, presentó a Canyon y a Hake en un especial de horario estelar sobre los caballos salvajes en peligro de extinción en América, transmitido en vivo desde el santuario de Wyoming, donde Canyon se había convertido en un símbolo de esperanza para la conservación de los Mustangs en todo el oeste. Canyon representa todo lo que luchamos por preservar, dijo Cooper a su audiencia nacional. Es un símbolo viviente del oeste americano, un sobreviviente que encarna la fuerza y la belleza de nuestro patrimonio de caballos salvajes. Su historia nos recuerda que hay cosas que vale la pena salvar, sin importar lo difíciles o costosas que sean. La atención mediática trajo un enfoque sin precedentes a los problemas de conservación de los caballos salvajes. La historia de Canyon se convirtió en un punto de unión para impulsar leyes que protegieran su hábitat y financiaran operaciones de rescate para caballos en crisis en tierras federales. Good Morning America consiguió una entrevista exclusiva con Hake Morrison y el equipo del santuario, presentando a Canyon mientras jugaba en las praderas de Wyoming, aprendiendo nuevamente a ser un caballo salvaje. El segmento, que mostraba a Canyon corriendo junto a otros potrillos rescatados y manteniendo su vínculo especial con Hake, hizo llorar a espectadores en todo el país. Canyon nos demuestra que lo salvaje no significa inalcanzable, observó la presentadora Robin Roberts durante la transmisión. Él prueba que podemos proteger el patrimonio salvaje de América y, al mismo tiempo, reconocer que, a veces, incluso las criaturas más indomables necesitan ayuda humana para sobrevivir. Hollywood no tardó en interesarse. Disney anunció el desarrollo de una película basada en la historia de Canyon, mientras que Discovery Channel se comprometió a producir una serie documental sobre operaciones de rescate de caballos salvajes en América, teniendo el caso de Canyon como pieza central de su programación de conservación. El impacto económico se extendió por todo Wyoming, con el estado adoptando a Canyon como embajador turístico, atrayendo visitantes de todo el mundo para ver dónde aún corren libres los caballos salvajes de América. El santuario de caballos salvajes de Wyoming se convirtió en un destino internacional, con Canyon como símbolo viviente del éxito en la conservación equina. Negocios locales crearon mercancía temática de Canyon, destinando las ganancias a la protección de caballos salvajes y al funcionamiento del santuario. La colección Canyon incluía desde ropa hasta obras de arte, todo celebrando al caballo cuya historia de supervivencia había cautivado la atención global. La mercancía de Canyon ha recaudado más de $500,000 para la conservación de caballos salvajes, informó la doctora Martínez, directora del santuario. La gente quiere ser parte de su historia, y su apoyo nos permite rescatar y cuidar a otros caballos en crisis similares. La investigación científica inspirada por el caso de Canyon llevó a mejorar los protocolos de respuesta de emergencia para rescates de caballos salvajes en tierras federales. La Oficina de Administración de Tierras estableció el protocolo Canyon para el rescate de caballos en zonas remotas, con equipo y entrenamiento especializado basados en las lecciones aprendidas durante su salvamento. Pero, quizá lo más importante, es que la historia de Canyon inspiró a una nueva generación de estadounidenses a involucrarse en la conservación de los caballos salvajes. Programas juveniles, planes de estudio escolares e iniciativas de educación familiar usaron su rescate como puerta de entrada para comprender la importancia de proteger el patrimonio de los Mustangs de América. Canyon se ha convertido en mucho más que un caballo famoso, reflexionó Hake Morrison durante una visita de regreso a la barranca donde encontró al potrillo moribundo. Se ha transformado en un símbolo de lo que Estados Unidos puede lograr cuando decidimos que nuestro patrimonio natural vale la pena defenderlo. Aquel potrillo que estuvo a punto de morir en una barranca de Wyoming se había convertido en un tesoro nacional, cuya historia seguía inspirando a los estadounidenses a proteger a los caballos salvajes que encarnan el espíritu del oeste. 2 años después de que Hake Morrison sacara su cuerpo aparentemente sin vida de aquel cañón, Canyon había crecido hasta convertirse en un imponente semental Mustang salvaje, cuya historia continuaba inspirando a millones de personas y demostrando que, a veces, los rescates más desesperados crean los símbolos más poderosos de libertad, resistencia y el espíritu inquebrantable que define tanto a los caballos salvajes de América como a la nación misma. Ahora, con 2 años de edad,
272 kilos de peso y una alzada de 1.45 metros, Canyon no mostraba ninguna señal visible de su traumático comienzo. Su pelaje bayo brillaba con la salud propia de un Mustang en su mejor momento, mientras su crin y cola negra ondeaban como seda en el viento de Wyoming. Sus ojos inteligentes reflejaban la sabiduría ganada a través de la supervivencia, y su poderosa complexión encarnaba la fuerza y gracia que han hecho de los Mustangs salvajes símbolos legendarios de la libertad americana. El santuario de caballos salvajes de Wyoming se había convertido en su hogar permanente. Pero dentro de los límites protegidos del santuario, vivía tan salvaje y libre como cualquier Mustang que galopa en campo abierto. Canyon había aprendido nuevamente a ser un caballo salvaje, corriendo con la manada de machos jóvenes del santuario y desarrollando las habilidades sociales necesarias para, eventualmente, poder regresar a las manadas libres en las que nació. Canyon representa el equilibrio perfecto entre la herencia salvaje y la intervención humana, observó la doctora Sara Martínez, quien seguía supervisando su desarrollo. Es completamente salvaje en su comportamiento e instintos, pero conserva la suficiente confianza en los humanos como para servir de embajador de su especie. Jake Morrison había mantenido su relación especial con Canyon durante todo el desarrollo del semental, visitándolo regularmente para documentar su crecimiento, de esqueleto rescatado a majestuoso Mustang salvaje. Su vínculo había evolucionado hacia una asociación única, en la que Canyon seguía siendo absolutamente salvaje, pero demostraba que las relaciones positivas entre humanos y caballos podían coexistir con el comportamiento natural. Canyon me reconoce y parece genuinamente feliz cuando lo visito, explicó Jake durante su última sesión fotográfica. Pero es absolutamente salvaje en todos los demás aspectos. Me enseñó que salvar a un animal salvaje no significa domesticarlo, significa darle la oportunidad de ser salvaje otra vez. La Fundación Canyon, establecida conjuntamente por Jake Morrison y el Santuario de Caballos Salvajes de Wyoming, había recaudado más de $3.2 millones para el rescate y conservación de caballos salvajes en todo el oeste de Estados Unidos. La historia de Canyon generó fondos que hicieron posibles operaciones de rescate para cientos de caballos amenazados por la sequía, la pérdida de hábitat y la invasión humana en sus territorios ancestrales. El rescate de Canyon abrió los ojos de la gente a los desafíos que enfrentan los caballos salvajes de América, explicó Lisa Rodríguez, directora de la fundación. Su historia hizo que la conservación de los Mustangs fuera algo personal para millones de estadounidenses que quizás nunca habían pensado en estos temas. La influencia de Canyon incluso llegó a la política nacional, con el Congreso aprobando la Ley de Protección del Caballo Salvaje Canyon, que incrementó el financiamiento para las respuestas de emergencia y estableció sanciones más estrictas para quienes abandonaran caballos en tierras públicas. La legislación reconocía a los caballos salvajes como símbolos vivientes del patrimonio americano, merecedores de protección y apoyo federal. La investigación científica inspirada por la recuperación de Canyon revolucionó la medicina veterinaria para caballos salvajes, con protocolos desarrollados durante su tratamiento que ahora se utilizan en clínicas y reservas de vida silvestre en toda Norteamérica. Su caso se convirtió en un ejemplo de enseñanza fundamental en las facultades de veterinaria, demostrando que rescates de fauna silvestre que parecen imposibles pueden alcanzar un éxito total con la intervención adecuada. El caso de Canyon ha salvado incontables vidas de caballos salvajes gracias a los avances en tratamiento que inspiró. Cada vez que un veterinario usa nuestros protocolos para tratar a un caballo salvaje desnutrido o herido, el legado de Canyon sigue creciendo, señaló la doctora Martínez. Pero, quizá lo más importante, es que Canyon inspiró a miles de jóvenes estadounidenses a seguir carreras en conservación de vida silvestre, medicina veterinaria y protección de caballos salvajes. Su historia apareció en libros de texto, documentales y programas educativos que enseñaron a los niños la importancia de proteger el patrimonio natural de América. Canyon les muestra a los niños que las acciones individuales importan, observó Jake Morrison durante una presentación escolar. Una sola persona que se detiene a ayudar puede, literalmente, salvar una vida y cambiar el mundo. Él prueba que los héroes vienen en todas las formas, y que, a veces, tienen 4 patas y corren libres por el paisaje americano. Mientras Canyon continuaba prosperando en su santuario en Wyoming, sirviendo como embajador de los caballos salvajes y semental reproductor para futuras generaciones de Mustangs,
su impacto se extendía por todo el oeste. Los defensores de los caballos salvajes encontraban energía renovada en su historia. Veterinarios se esforzaban por salvar animales que otros podrían considerar sin esperanza. Y los estadounidenses comunes aprendían que la conservación de la vida silvestre comienza con la simple decisión de preocuparse por las criaturas inocentes que comparten nuestra tierra. Aquel potrillo que casi muere solo en una barranca rocosa se había convertido en un testimonio vivo del poder de la compasión, de la efectividad de las técnicas de rescate basadas en la ciencia y de la increíble resistencia que permite tanto a los caballos salvajes como al espíritu americano superar cualquier obstáculo, gracias a la determinación, el coraje y la negativa a abandonar la esperanza cuando otros más nos necesitan. La historia de Canyon recordó a millones que la libertad no es solo un concepto, es una realidad viva, que respira, y que galopa salvaje por el oeste americano. Y que, a veces, proteger esa libertad significa descender a los lugares más oscuros, para devolver la esperanza a la luz. Si la increíble transformación de Canyon, de un esqueleto moribundo atrapado en una barranca de Wyoming a convertirse en el Mustang salvaje más inspirador de América, ha conmovido tu corazón y renovado tu fe en el poder de la compasión humana y la resistencia de los caballos salvajes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias reales que demuestran que ninguna criatura está más allá de ser salvada cuando las personas se niegan a rendirse con una vida inocente. Dale like a este video de la travesía de Canyon, de potrillo abandonado a símbolo de la libertad americana, si te mostró que nuestro patrimonio salvaje vale la pena defenderlo, y que las acciones individuales pueden, literalmente, cambiar el mundo. Compártelo con alguien que crea en el magnífico espíritu de los caballos salvajes de América y en las personas que dedican su vida a protegerlos. Juntos podemos apoyar a las organizaciones de rescate de caballos salvajes, la conservación de su hábitat y la legislación que asegure que las futuras generaciones serán testigos del trueno de los cascos salvajes cruzando el paisaje americano. Porque cada caballo salvaje protegido, cada protocolo de rescate mejorado y cada reconocimiento de que nuestros Mustangs son símbolos vivientes de la libertad americana, crea un mundo donde más historias como la de Canyon y Jaque se hagan posibles. El legado de Canyon nos recuerda que la verdadera libertad galopa en cada corazón americano, y que, a veces, los espíritus más rotos se convierten en los símbolos más fuertes de esperanza, cuando el amor se niega a abandonarlos en su hora más oscura.